Bonita mañana, seguimos con mucha música para todos ustedes. ¡Qué bueno! Decimosexto Encuentro Nacional CONEIC 2013. Vamos a tener la posibilidad de platicar y de hablar con uno de los expertos que tenemos en nuestro estado en medios de comunicación, sobre todo en los electrónicos. Tenemos con nosotros al licenciado Mario Gámez Fonseca, que es una persona que tiene una amplia trayectoria en los diferentes medios de comunicación aquí en nuestra ciudad. Voy a mencionarles tan solo parte del gran currículo que tiene este experto conductor, locutor de noticias. Licenciado Mario Gámez fue conductor de 1985 a 1989 de Canal 28, ahora TV Nuevo León, como conductor titular de noticieros. También fue en esta misma empresa coordinador de programas en vivo y de operaciones. De 1987 a 1992 fue secretario de la delegación aquí en nuestro estado de la Cámara Nacional de Radio y Televisión. De 1989 a 1990, el licenciado Mario Gámez fue conductor y director de noticieros de Canal 8 y Univisión Monterrey. De 1992 a 1995 vuelve a Canal 28 como conductor titular del noticiero por la mañana. De 1995 a 98 emigra a Televisión Azteca como conductor titular del noticiero Info 7 en ese nuevo proyecto que se da precisamente por Televisión Azteca. De 1998 al 2006 funge como director general de noticieros y titular de Telediario Matutino en Multimedios Televisión. Y de 1989 a la fecha, Mario Gámez es vicepresidente del grupo Más Comunicaciones. Del 2009 al 2012 fue también director titular del noticiero matutino de W Radio en el 540 de AM, empresa de Televisa Radio Monterrey. Y también de 2012 a la fecha, el licenciado Mario Gámez Fonseca es director general y conductor del noticiero matutino La Guillotina de Dominio Radio en el 95.6 de FM. 96.5 de FM. Entonces los dejamos
con el licenciado Mario Gámez, que nos va a dar una plática acerca de su experiencia en los medios de comunicación electrónica. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la Facultad de Comunicación de la Autónoma de Nuevo York que me haya permitido venir aquí a platicar un ratito con ustedes. Créanme, aprovechen el ratito. Tengo casi 30 años de trabajar en medios de comunicación, en todos los puestos, desde mero abajo hasta los puestos donde se toman las mejores decisiones y las más difíciles decisiones en materia de radio, televisión, hoy en periodismo digital e incluso en las mejores agencias o más grandes agencias de publicidad que hay en México. Soy de los casos raros de comunicólogos que se dedican a la comunicación, porque en mi época, no sé si pues no se van a acordar ustedes, pero yo estudié en la Universidad de Monterrey, pensando originalmente que yo iba a ser economista, y estaba yo en mi prepa, en el último semestre, todavía sin estar muy decidido a ver qué carrera iba a tomar. A lo mejor a muchos de ustedes les pasó lo mismo. Y cuando estaba en el último semestre, llevé una materia que se llamaba Economía, la única materia de Economía que en toda la prepa yo había visto. Libro de Luis Pasos, muy padre, muy práctico, muy entendible. Mi mejor amigo me empezó a ayudar un poco con el tema de la economía y puro 10 en la materia. Termina el semestre en la prepa, mi mejor amigo dice que va a estudiar economía. Dije, a ver, 10 en todos los meses en economía. Mi mejor amigo va a ser economista, claro que soy economista nato. Y entro un semestre en la carrera de economía y me sacaron con camisa de fuerza de ahí. No entendí nada. Las gráficas que me ponían de economía las veía todas al revés. Nunca nos pusimos de acuerdo ni la economía ni yo, cuando menos en ese momento. Entonces dije, no, la economía no es para mí. Rectifico mi camino y me voy a estudiar comunicación. Hago un paréntesis. Mi familia ya se dedicaba a los temas de comunicación, a la radio particularmente en ese entonces, pero no había querido considerar yo en eso porque pensaba yo un economista nato y dije, no lo es. Rectifico mi camino y entro a la carrera de comunicación y cambia absolutamente todo para mí. Me voy como pez en el agua, es lo mío, lo entiendo. Ahora sí la comunicación y yo, o las comunicaciones y yo, la información y yo, estábamos hablando el mismo idioma y empiezo a caminar un poquito más en mi área de influencia. La facultad en aquella época no es lo que es hoy en día. Era una carrera que, incluso lo digo, muchas chavas la consideran la típica carrera MMC, espero que no sea el caso todavía, y se inscribían mientras se casaban, ¿no? Porque decían, esta comunicación, porque no hay matemáticas, o la física, ni la química, y le saco la vuelta y me voy a estudiar comunicación. Y tenía un montón de compañeros de esos. Afortunadamente en mi caso, yo era comunicólogo y estaba dentro de la comunicación y empecé a caminar muy rápido. Tenía muchas deficiencias en mi facultad. Maestros recién graduados pasaban a dar clases sin experiencia en el campo, de tal manera que había muy poquita participación de yo tener contacto con el mundo exterior. Estaba pasando afuera, para libros, teorías y demás, teníamos suficientes. La otra es que no había recursos, la tecnología estaba muy limitada, nuestros videos en aquella época eran puros proyectores de transparencia sincronizados. Teníamos que ir a pedirle a la Facultad de Psicología que estaba a un lado de nosotros sus proyectores porque los de comunicación no teníamos. Y así nos la pasamos. Eso era mi etapa de estudiante. Y lo que me ayudó, y aquí viene un punto importante para ustedes, me parece, si me lo permiten, es que yo empecé a trabajar a mediación de mi carrera. Pedí oportunidad de empezar a trabajar y empecé como ayudante de cobrador, a armar cajas en mi propio negocio de mi familia. Porque cobrador, yo creo que en cualquier parte nos dan chamba, pero en un negocio propio, pues que te den chamba, estás esperando que te la den de gerente, pues no, en camión y a cobrar. Y ese fue mi primer trabajo, mitad de la carrera aproximadamente, y en camionazo, a la chamba y a trabajar. La facultad era en la tarde, en las mañanas trabajaba, comía y me iba a estudiar en la tarde. ¿Qué es lo que sí me ayudó mucho? Empecé a aprender a debatir un poquito con mis maestros.
esos maestros recién graduados que empezaban a dar clases, que no tenían la experiencia en el campo y que yo ya había recibido la chamba, pues me daban las herramientas para levantar la mano acá, oiga maestro, perdona, es que yo me acuerdo que allá afuera las cosas no son así, son asá. Y empecé a, con mucho respeto, como siempre debe ser, y empecé a crecer en el área de mi universidad y me empezaron a ubicar. Pero me enriquecía mucho estar trabajando mientras estaba estudiando. La mejor combinación que se puede tener como estudiante de comunicación es antes de graduarse tener experiencia. Trabajando, recibiendo la remuneración, prácticas o servicio social, lo que sea. Más adelante les voy a dar otras recomendaciones para que cuando vayan a pedir chamba, pues cuando menos lleven alguna ventaja y no como ahorita. He recorrido todas las escalas, les decía yo al principio de la plática, y quiero que me ubiquen muy bien, porque cuando ustedes ingresan a estudiar comunicación, espero que traigan una meta en sus vidas. Yo no sé si quieren ser conductores de televisión, o conductoras de televisión, o de radio, o quieren ser productoras, o quieren ser publicistas, o quieren ser periodistas, pero tienen que trazarse esa meta para poder llegar ahí. A mí me costó mucho recorrer todo ese camino, pero sin embargo lo pude hacer. Ya le digo, escucharon parte de mi currículum, he recorrido las principales empresas televisoras, he sido conductor de noticieros, he sido director nacional de noticieros, trabajé como gerente de medios en una de las agencias más grandes de publicidad del país, trabajé en radio, estoy en radio, hago los mejores noticieros o los más importantes que hay ahora en el estado de Nuevo León y sigo inventando cosas todavía a estas alturas. Mi primera oportunidad, y esa es la parte que todo el mundo esperamos, a ver, voy a estudiar comunicación y luego, ¿como para dónde? ¿Como dónde voy a empezar a repartir currículums? Me gradúo y empiezo a repartir papelitos y me siento a ver qué va a pasar. Miren, ¿cuántos vinieron? 3,000 estudiantes de comunicación, 3,500. Todos son competencia, ¿eh? Más los que ya estamos chambeando. Ustedes son competencia potencial para nosotros. Entonces tenemos que ponernos a pensar en eso. Si realmente les gusta la carrera, si realmente quieren sacar adelante y quieren ser buenos en este país, tienen que pensar desde ahorita hacia dónde van a ir caminando. Les platico una historia. Estaba yo como estudiante también de la facultad, último semestre, y trabajando para una estación de radio, hago una cita con el encargado de publicidad de un candidato a gobernador de aquí del estado de Nuevo León, de Jorge Treviño. Pues hago la cita porque pues yo iba con mis tarifas a que me compraran spots, ¿no? Publicidad, iba como vendedor de publicidad. Último semestre de la carrera. Me siento con el coordinador de comunicación social del candidato a gobernador y nos echamos un cafecito que se extendió por 2 horas. En esas 2 horas me dice, oye Mario, pues sí, ¿estás enterado del tema sobre todo de la radio? Le dije, pues sí, mira, tengo antecedentes, he trabajado, mi familia ha estado en esto por varios años, conozco y todo. Termina esto y me dice, ¿por qué no tienes a chambear en la campaña? Le dije, pues traerás mucha lana. Me dijo, sí hay. Era la época en la que los ricos, ya saben, tenía todo y para todos. Le dije, ¿cómo para cuándo? Dijo, ¿como para ya? Le dije, no, pues tengo que rebotar. Al día siguiente, para no alargar mucho la historia, yo ya era coordinador de radio de la campaña de ese gobernador y a los 2 meses, coordinador de radio y de televisión de ese candidato y luego innovar. Esa es la parte que van a encontrar en mi vida, siempre innovar, siempre hacer cosas nuevas. Por primera vez en este país usamos película 35 milímetros para hacer comerciales de televisión para un candidato, para la política. Erróneamente a veces decimos entre nosotros mismos, incluso los comunicólogos, voy a ir a filmar es de película, filmar es de cine, y una cosa es videograbar y otra cosa es filmar. Lo que tradicionalmente hacemos todos nosotros es videograbar. En aquella época, 84, 85, usamos película para hacer spots de cine con una calidad mayor. Ganamos, afortunadamente, en esa campaña, y a mis 20 años, no sé qué edad de promedio estamos hablando ahorita con ustedes, pero 20 años, me nombran como director de Radio Gobierno y me ponen al mando de 6 estaciones de radio. Mi primer reto fue entrar a las oficinas y saber que no había absolutamente nada. Otra vez, el PRI, ¿no? Ya saben cómo era en aquella época. Y entro a la puerta y no había nada, ni papeles, ni lápices,
Ahora sí, el año de Hidalgo fue parejito, se llevaron absolutamente todo. Y entonces había que empezar a reconstruir. Imagínense un chavo, imagínense la edad de ustedes, promedio, entrar a unas oficinas y le van a decir, tú vas a manejar 6 estaciones de radio, aquí están las llaves y ponte a jalar. Y están los puros equipos ahí al aire, ¿no? Viejos, obsoletos y sin con qué trabajar. Puros escritorios de madera y todos viejos trabajando. Y empezar a construir. A la semana se viene mi gran oportunidad de televisión. Ese se los voy a dejar para el final de la plática. Porque esa parte fue primordial en mi vida para llegar, yo creo, hasta donde hemos llegado, o a donde he llegado yo hasta ahorita. No se me voy a olvidar platicarles esa parte. ¿Cómo es que se me dio mi entrada a la televisión y a partir de ahí terminar de construir una carrera de 30 años en los medios de comunicación? Entro a televisión, no a cuadro, esa es la parte que les voy a decir más adelante, también como coordinador de producción. Digo, ¿qué hago yo en un canal de televisión del gobierno del Estado? Que por cierto está celebrando 35 años, si no me equivoco. Y bueno, pues empezar a trabajar. En esa época solo había una cadena de televisión, y era Televisa, y era Jacobo Zabludowski, aquí era Gilberto Marcos, en nuestra ciudad, y no había más. No había más. Era Televisa y nadie más. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros con un canal oficial de gobierno luchando contra ese monstruo? Pues hacer pininos, a picar piedra y a trabajar y a innovar. Fernando von Rossum, comentarista de fútbol americano, lo mejor que ha tenido este país, era el director general, y empezamos a trabajar y empezamos a innovar. Empezamos a innovar. Empezamos a idear cosas y nos propusimos ser los número 1 en noticieros, los número 1 en deportes, para empezar. Y eso nos iba a traer al resto de la programación cambios. ¿Cómo innovamos? ¿Quién es el número 1 aquí en la ciudad? Nos dijimos en aquella época. Gilberto Marcos, periodista de mucha experiencia. Todo el mundo veía a Gilberto Marcos en aquella época. ¿Y cómo le vamos a ganar a Gilberto Marcos? Pues ya armamos una estrategia y demás, y lo dijimos muy bien. ¿Qué más? Pues el señor empieza como a las 6:30, a las 7 de la mañana empieza su noticiero. Y automáticamente todos los que estaban en la junta me voltean a ver a mí y me dicen, ¿y qué tal si empezamos antes? Le dije, estamos hablando a las 7 de la mañana. Me dijo, sí, vamos a empezar a las 6:30 de la mañana. Hoy no se nos hace extraño porque ya todos empezamos ya de madrugada, pero en aquella época era el de las 7, era el más temprano en todo México, no había más temprano. Y pues entramos a las 6:30 de la mañana, y fue el primer noticiero en todo el país en empezar más temprano a las 6:30 de la mañana. Y todo el mundo decía que estábamos locos, que nada más los veladores nos iban a ver. Pues empezaremos con los veladores, ¿no? Y a las 6:30 empezamos, y con muchas ganas, y no le aflojamos. ¿Qué creen que pasó después con ese periodista y Televisa de la ciudad de Monterrey? Tuvo que modificar su horario también, y se tuvo que ajustar. Y empiezan los cambios. Y finalmente después eso se propaga en la Ciudad de México y empiezan más temprano. Esa es la parte donde yo les digo que cuando estén haciendo algo de materia, ahorita en la escuela, o cuando ustedes sean radio y televisión, siempre hay que estar haciendo innovaciones y siempre hay que estar inventando cosas. No pueden quedarse donde mismo porque los van a alcanzar siempre la competencia. Paso a Canal 8, gobierno, pero ahora federal, y me visiono. Eso era antes de Azteca. Era una empresa del gobierno federal, se llama Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, luego se vende y pasa a ser privado a TV Azteca, y todavía con mucho control de parte del gobierno sobre el qué decir. En esa época todavía no había mucha apertura de no te salgas porque mira ya anda rondando gobernación atrás y no te muevas mucho de la línea de lo que tienes que decir. Recuerdo una vez, conductor de televisión de ese canal, Canal 8 local, Monterrey, iba a visitarme el gobernador, le iba a entrevistar. El mismo gobernador que ya había sido su coordinador de radio y televisión en su campaña, que había sido su director de radio gobierno, pero que había dejado ese trabajo para irme a ese canal federal. Llega mega comitiva, ya saben, ¿no? Antes checan, inspeccionan y todo, llega la gente de comunicación social, y lo voy a decir antes que llegue Jorge Domene, que es el que sigue. Llegan los de comunicación social y me dicen, Mario, aquí están los temas. ¿Cómo? Aquí están los temas que le vas a preguntar al gobernador. Le vas a preguntar del metro.
le vas a preguntar de sus obras del agua, de la presa no sé qué, le vas a preguntar sobre sus proyectos de empleo, y de ahí no te vas a mover. Volteo a ver a mi director del canal y nomás me hace así. O sea, finalmente era un canal de gobierno, federal, pero de gobierno. Finalmente eran tiempos que todavía no había mucha apertura. Y finalmente yo era un chavo demasiado inquieto todavía para esas cosas. ¿Está bien? Enojado, me siento en el set, espero que llegue el gobernador. Se van todos los de comunicación, llega el gobernador, los saludo, se van todos los de comunicación social y todos los sacan del estudio y se los llevan al switch, ¿no? Ya saben, al área de producción. Saluda al gobernador, se sienta en la silla, estábamos en corte comercial, me pongo el chícharo, estoy esperando que me dé la instrucción. Como el gobernador y yo nos conocíamos de tiempo antes, quiero suponer que notó mi seriedad y de repente voltea y me hace así en el hombro, me dice: Mario, vamos a hacer una cosa. Sí, señor gobernador. Pregúntame lo que tú creas necesario. Y dije: perdón, pregúntame lo que tú creas necesario. Vamos a una cosa. Si tengo una respuesta, te la voy a dar. Si no la tengo, me parece bien si digo que no tengo una respuesta para darte en este momento. Me encanta, señor gobernador. En esa época a ese gobernador se le señalaba mucho que iba a renunciar, que era un gobernador débil, que estaba enfermo, pero nadie se atrevía a preguntar nada. Estábamos en el corte comercial, el de comunicación social lo veía yo atrás, así ya con su guión, el mismo que me había dado a mí, entonces agarro el guión y lo hago a un lado, me siento, entramos a corte y lo saludo: señor gobernador, muy buenos días, bienvenido aquí al noticiero, bla, 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 bla. Gracias, Mario, por la invitación. Gobernador, ¿va usted a renunciar? Y empiezo a ir una serie de gritos y jaloneos acá atrás en el switcher a través del chícharo, porque a mí siempre me gusta tenerlo abierto, no como normalmente le gusta a la gente que lo abren cuando le van a dar instrucciones a uno. Me gusta escuchar el ambiente de la cabina, porque cuando hay problemas en la cabina, que todos los días hay problemas, se atora, no hubo el enlace, se cayó el enlace, yo quiero adelantar para cuando el productor me da la señal, yo ya lo estoy protegiendo. Entonces estoy acostumbrado a tener el chícharo abierto. Me quito el chícharo y me lo guardo. Y se llaman los gritos allá atrás. Y en eso el gobernador me dice: qué bueno que me preguntas eso, man. Y se acabaron los gritos allá atrás de comunicación social. Y a partir de ahí, 4 años que tenían a ese gobernador cuestionándole que se iba a renunciar, ya nadie le volvió a preguntar lo mismo. Ese acoso que teníamos los medios constante y las columnas políticas y guillas de que va a renunciar, ya no hubo más. Porque no le permitían preguntárselo. Se creaba esa comunicación distorsionada. Yo siempre he dicho, y se lo reitero a la gente de gobierno todo el tiempo, se lo he dicho a políticos, se lo he dicho a candidatos, se lo he dicho a directores de comunicación social: si ustedes no dan información a los medios, ese vacío de información se llena de especulaciones. Y no es mi culpa, ni de la gente, es culpa de ustedes, que no salen inmediatamente a dar una respuesta de lo que está sucediendo. O cuando menos a dar lo que tengan en ese momento. Si estamos hablando de una tragedia, estamos hablando de un evento dramático, tiene que salir oficialmente el gobierno a dar una posición y postura. Acotas el evento y no permites que haya especulación, información que se esté distorsionada. Y eso es lo que pasó con ese gobernador. Eso justamente fue lo que hicimos. Y eso sigue aplicándose hoy todavía a la fecha con los políticos, con los directores de comunicación social que dicen: lo protejo, y no le entrevistes, y no le digas, y le ponen una cápsula, que luego decimos nosotros de los medios que viven en Disneylandia, porque no nos acercan, ¿no? No nos dejan preguntarles las realidades. A eso me refiero de que hay que estar innovando, a eso me refiero de que hay que estar haciendo cosas nuevas, a eso me refiero de que hay que ser atrevidos para poder ser algo en el área de comunicación. Graduarse no es suficiente. Tener un título no es suficiente. No cuando menos si estamos pensando realmente en hacer algo efectivo en la vida allá afuera, que es donde yo estoy. Allá en la selva, que es donde hay mucha competencia. Allá donde están los trancazos y los golpes por debajo de la mesa. Allá donde están los pirateos, allá donde están muchas cosas que suceden. El puro título no es suficiente. Es importante, no es suficiente. Hay que ser sobresalientes en lo que uno hace para llegar a ese objetivo que les dije. Piensen a dónde van a llegar en un futuro
y después les diré si lo van a cumplir. 16º Encuentro Nacional CONEIC 2013.